Cristo Rey Radio 1110 AM, 10 años, tu radio donde la fe se escucha y el alma encuentra consuelo. Estamos comprometidos con la defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. El programa Toda Vida es Sagrada, conducido por Sara Diana y Aimee Ayala, sábado 10 de la mañana y 4 de la tarde, domingo 2 de la tarde. Con esta propuesta buscamos dar a conocer cultura de la vida a la que Dios nos está llamando. Cristo Rey Radio 1110 AM, 10 años, tu radio donde la fe se escucha y el alma encuentra consuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Todavía es Sagrada. Los saluda con mucho gusto su amiga Sara Diana. Y Aimee Ayala, bienvenidos. Pues vamos a iniciar como cada programa. Los invitamos a que recen con nosotros la letanía de la humildad. Jesús manso y humilde de corazón, Óyeme, del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús, del deseo de ser alabado, líbrame Jesús, del deseo de ser honrado, líbrame Jesús, del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús, del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús, del deseo de ser consultado, líbrame Jesús, del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús, del temor de ser humillado, líbrame Jesús, del temor de ser despreciado, líbrame Jesús, del temor de ser reprendido, líbrame Jesús, del temor de ser calumniado, líbrame Jesús, del temor de ser olvidado, líbrame Jesús, del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús, del temor de ser injuriado, líbrame Jesús, del temor de ser juzgado con malicia. líbrame Jesús. Que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean alabados y a mí no se me haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que pueda, Jesús, dame la gracia de desearlo. San José, tú eres el amoroso y castísimo esposo de la Virgen María, Padre adoptivo de Jesús, proveedor y protector de la Sagrada Familia y de todas las familias. Tenemos entera confianza en tu amoroso cuidado por la vida que comienza y en tu fidelidad a la familia. Encomendamos a tus oraciones y a tu protección nuestros esfuerzos en favor de la vida humana. Ayúdanos a defender siempre a los bebés por nacer y a los ya nacidos, de manera que el regalo de la vida humana crezca en abundancia hasta llegar a la vida eterna, que nos promete y otorga tu Hijo y nuestro hermano Jesucristo, quien vive y reina con Dios Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. amén. Y pues en el programa pasado estábamos hablando del Adviento y de cómo prepararnos mejor para el Adviento. Hablábamos también de la Asunción de María Santísima a los cielos, como ella es asunta en cuerpo y alma. Y bueno, pues hoy para continuar con el tema del Adviento y prepararnos en este misterio tan increíble, impresionante y que justamente es a veces problema en la iglesia, pues bueno, en el mundo secular, los que no creen, pero aún en los que creen hubo hasta pues un concilio para definir si es cierto que Jesús era hijo de Dios y su divinidad, como que se puso en cuestionamiento de que bueno, pues a lo mejor
fuera un gran profeta, pero no el Hijo de Dios, no Dios, porque finalmente pues era hombre. Y entonces en un concilio se define, creo que fue el concilio de Trento, o el Naciano, justamente a él debemos el credo que tenemos, es donde se define en el año 300, no, sí, Dios, Jesús es Dios. Entonces, pero al mismo tiempo decimos, bueno, pues cómo es Dios y cómo tenía cuerpo y cómo nació de un humano. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hablar aquí un poquito. Finalmente, pues el misterio de la Navidad es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, y pues que este tema nos sirva para preparación, ¿verdad? Para recibirlo, así como María y José recibieron a Jesús, pues que también qué bonito que nosotros, a ejemplo de José y María, también lo recibamos. También lo recibamos. Bueno, dice la encarnación del Hijo de Dios. Y bueno, esto obvio lo queremos a vincular a la relevancia con el tema provida. La encarnación del Hijo de Dios, uno de los misterios centrales de la fe cristiana, constituye un punto de encuentro entre la teología, la filosofía, la ética y la visión cristiana del ser humano. En este acontecimiento, según la tradición cristiana, Dios asume la naturaleza humana en la persona de Jesucristo, entrando en la historia desde la humildad de un vientre materno. Esta afirmación, que a primera vista parece un dogma exclusivamente religioso, contiene implicaciones profundas para la reflexión sobre el valor de la vida humana, especialmente desde una perspectiva provida. El movimiento Provida, basado en la afirmación de la dignidad intrínseca de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, encuentra en la encarnación no solo un argumento teológico, sino también un fundamento antropológico y filosófico. Aquí vamos a explorar la encarnación del Hijo de Dios, cómo ilumina la comprensión cristiana de la vida humana y su defensa, y cómo la fe en un Dios que se encarna desde el primer instante de la existencia humana propone una visión radicalmente contracultural en un mundo marcado por debates éticos en torno al aborto, la manipulación genética, la eutanasia y el valor de la persona. La encarnación, más que una doctrina abstracta, se convierte en una lente que permite comprender la grandeza y fragilidad de la vida humana, así como su carácter sagrado. El hecho de que Dios se haya hecho hombre, pues como que es así como que un misterio muy tremendo, muy grande, y como dice aquí, algo muy filosófico y muy profundo, pero realmente nos toca a nuestro día a día, a nuestra vida. ¿Por qué? Porque en esa Dios hacerse hombre nos define a nosotros como seres humanos, nuestra importancia, nuestro valor, qué somos. Y no solo el hecho, bueno, que ya es bastante que el Dios se haya hecho hombre, pero el hecho que Él al hacerse hombre, nos permite ser adoptados por Dios. Entonces nos convertimos en hijos de Dios, y entonces nuestro valor y nuestra dignidad todavía la catapulta aún más. De por sí ya el hecho de que nosotros hayamos sido creados a semejanza de Dios, pues ya nos pone en un nivel más alto que los ángeles. Y luego además nos acoge como sus hijos, nos adopta como sus hijos, al Jesús hacerse nuestro hermano. ¿Y cómo se hace nuestro hermano? Al entregarnos a María como en su la mamá, cruz, ¿verdad? en la cruz. Y diciéndole a Juan, que representaba, he ahí tu madre. Ahí estamos todos. Y ahí estamos. Y entonces, o sea, no solo somos criaturas ahí cualquiera,
no, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Luego, somos adoptados por Dios. Luego, no nos va a llamar, dice, no los llamo amigos, sino hermanos, ¿verdad? Y luego, pues, nos entrega a Mamá María para que, así como que, para que amarre, para que no haya duda de que somos hermanos de Jesús. Al ser hermanos de Jesús, al ser hijos de María, también somos hijos de ¿quién? Pues de Dios Padre. Si supiéramos o comprendiéramos estas verdades espirituales, y a veces que caemos humanamente, ¿verdad? Caemos en depresión, o pues no tenemos una buena autoestima, o no nos valoramos a nosotros mismos. Cuando Dios nos ama, nos valora, dio la vida por cada uno de nosotros, nos hizo su imagen y semejanza, y eso, si lo comprendiéramos bien a bien, sería, pues es un gran regalo, ¿verdad? Es una gran bendición, pero a veces no la asumimos, no la entendemos hasta que pues ya estamos en su presencia, ¿verdad? Pero hay que, en esta Navidad, pues ahora sí que asumirnos como hijos de Dios. Así es. Con esa dignidad humana. Hablamos de la encarnación como misterio central de la fe cristiana. En la tradición cristiana, la encarnación afirma que el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne en el seno de María. En palabras del Evangelio de Juan, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esta afirmación implica que Dios asumió plenamente la naturaleza humana, no en apariencia ni parcialmente, sino desde la totalidad de la experiencia humana, comenzando desde el mismo proceso biológico de la concepción. Qué bonito, como que no se quiso perder nada. Nada. Entonces, desde bien chiquitito, el Espíritu Santo envolvió a la Virgen y fue así como ella quedó embarazada y virginalmente, ¿verdad? Y entonces Jesús está 9 meses en el vientre de María, disfrutando porque ¿cómo disfrutan los bebés en la panza de la mamá, ¿verdad? En el vientre. Y las mamás que Es el lugar también. que debe ser el lugar más seguro para cualquier ser humano, el vientre de su madre, porque ahí está sin preocupaciones, sin drama, y le dan de comer, se siente calientito, seguro, lo pasean, lo arrullan, escucha las voces de su papá, de su mamá, toda la atención es para la criatura y ni quien lo moleste. Entonces es el momento más maravilloso. No Y siente como hambre, dices, y también, no siente frío. Y también para la mamá es un momento hermoso. Y ese lo quiso vivir Jesús, escuchando a María y escuchando a José y viajando de un lado para otro, ¿verdad? A mí me encanta, esa etapa fue mi favorita, estar embarazada. La verdad, yo sí me lo disfruté mucho, tanto que tuve 5. y la verdad sí o sea, para mí era tremendamente valorado tener mi bebé, sentir las pataditas y pues darle gracias a Dios por el milagro de la vida. Yo creo que me hice adicta a los bebés, por eso tuve 5. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia insistieron en que Cristo asumió la naturaleza humana en su totalidad, porque aquello que no es asumido no es redimido. O sea que si no nos asumimos como hijos de Dios, como salvados, ahora sí que, o sea, aceptando esa salvación, pues no, igual no la queremos, igual no la tenemos. Entonces, ojo con eso, hay que ser conscientes, ¿verdad? De esa gran bendición que Dios nos da. Sí, dice, y luego como dices también, o sea, a lo mejor el dolor, también él asumió el dolor, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y es como también el dolor, pues redime, ¿verdad? Claro, y si nosotros, bueno, entre paréntesis nos adelantamos, pero si unimos todos los sufrimientos a la cruz de Cristo,
es lo mejor que podemos ofrecer por reparación de nuestros pecados o por alguien más. Así es, por la conversión de los pecadores, la Por las conversión de almas. nosotros mismos, de las personas de nuestra familia, de los protestantes, de los hermanos separados, bueno, Por los sacerdotes. por los sacerdotes. Dice, por aquello que no es asumido, no es redimido. Por ello, la encarnación no es solo un acto de cercanía divina, que pues ya en sí ya es bastante, y pues se acercó el Dios a nosotros, sino que además es un acto de dignificación radical de lo humano. Irineo de León afirma que la gloria de Dios es el hombre vivo, subrayando así que la vida humana en todas sus etapas se convierte en el lugar donde Dios manifiesta su gloria. Fíjate qué bonito. En el ser humano, Dios manifiesta su gloria. Pues por eso nos odia tanto el enemigo. El enemigo. Nos tiene, pero si bien Por eso odiados, el porque demonio, ajá. sabe cuánto Dios nos ama, que dio su vida. Es que nuestra sola existencia lo molesta, le cala, y que respiremos, que pues sí, existamos, le molesta. Entonces ahora, si aparte de nosotros decidimos existir, no nada más sobrevivir, sino vivir, existir plenamente, Amar, en honrar a abundancia, Dios. agradeciendo cada momento de vida, sonriéndole al sol, a las nubes, a las estrellas, a las personas, agradeciendo, adorando y alabando a Dios con nuestros actos y con nuestra boca, ¿verdad? Uf. Y con nuestras acciones, pues más enojar. Hagámoslo enojar. Dice, la encarnación también establece una continuidad entre lo biológico y lo espiritual. Dios no rehúye lo material ni considera el cuerpo como algo secundario. En cambio, al entrar en la historia a través de la gestación y el nacimiento, Dios confirma que la vida humana es valiosa en toda su dimensión corporal. Así, el vientre de María se convierte en un espacio sagrado. No porque el embarazo en sí sea extraordinario, sino porque en ese proceso ordinario y humano se realiza un acontecimiento extraordinario. Qué bonito. Bueno, continuamos. La reflexión teológica sostiene que desde la concepción el Hijo asumió una naturaleza humana completa, aunque en estado embrionario. Esta afirmación implica que el valor de la vida humana no depende de su grado de desarrollo, de su capacidad racional, ni de su utilidad social, sino de su naturaleza ontológica. Ser humano desde el primer instante, por ello la encarnación no solo comunica un mensaje de salvación, sino también una antropología que fundamenta la dignidad humana en su origen más profundo. Continuamos. La gestación de Jesús, un testimonio del valor del inicio de la vida. Uno de los aspectos más relevantes para la reflexión provida es el hecho de que la fe cristiana sostiene que el Hijo de Dios comenzó su vida terrenal como un embrión en el seno de María. La tradición cristiana afirma que el misterio de la encarnación coincide con la concepción virginal, es decir, que desde este momento Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Este detalle no es accesorio, sino esencial. Dios no se hizo hombre en la adultez, ni en la juventud, ni en la infancia, sino en la etapa más vulnerable y dependiente del desarrollo humano. Sí, o sea, no es como que lo que decíamos en programas pasados, no es como que somos humanos ya que terminé la prepa, ya que hice la universidad, ya que me casé, ya que puedo pagar impuestos. Pues no, o sea, mi humanidad viene ni siquiera cuando nací. Mi humanidad viene desde que... ¿La concepción? Desde que fui gestado en el vientre de nuestras madres. Y si nos vamos antes, pues existimos y tenemos valor, pues desde que Dios nos piensa, ¿verdad?
La narración del Evangelio, según Lucas, subraya este punto al destacar la visita de María a su pariente Isabel. Cuando María saluda a Isabel, el niño que ella lleva, Juan el Bautista, salta de alegría en su seno. Esta escena, más allá del lenguaje simbólico, revela que la vida intrauterina es reconocida como vida personal y significativa. Juan responde con un gesto humano a la presencia de Jesús aún no nacido. Me llama mucho la atención cómo Dios quiso que esto se quedara en los evangelios. Hay muchas cosas que no se escribieron, que a lo mejor Tanta fueron... vida de María, Jesús y José. No, o sea, cosas que de plano yo digo, ¿por qué no se escribió de la infancia de Jesús? ¿Por qué no se escribió de la vida común? De su adolescencia, de José, que haya dicho José una María, palabra. Algo, no se documentó. Yo creo que sí lo dijo, pero no se documentó. O su muerte, ¿verdad? O más milagros, porque no son todos los milagros que se hicieron. Exacto. Pero Dios quiso que este momento tan, entre comillas, sencillo, Sí, se quedara documentado en el Evangelio. O sea, qué tan importante es que llegas, estás embarazada, llegas a tu casa, la prima también está embarazada, llega, te saluda y los bebés se saludan adentro del vientre. O sea Juan, ya que pues es su predecesor, él lo viene y lo anuncia, ¿verdad? Pues esa es su misión de Juan. Esa es su misión desde el vientre. Ya. Pero anuncia. ¿cómo la misión comienza en el vientre? ¿Verdad? Porque lejos de haberse quedado como una anécdota muy bonita o muy chistosa o muy tierna, pues entre las mamás y ya, o sea, hasta ahí, no, se quedó, el chisme llegó hasta el Evangelio, o sea, que Nos enteramos todos. Todos nos enteramos que ese bebé brincó en el vientre de su madre anunciando ya la venida de Jesús. Fue cuando María dio el Magnificat, que dijo el Magnificat. Sí, qué bonito también. Me llamarán bendita de generación en generación, ¿verdad? A mí la esclava del Señor. Ay, hermoso el Magnificat también. Pero sí, es un detalle muy trivial, si quieres, porque ¿cuántas veces hemos sentido o ha brincado nuestro bebé en nuestra barriga cuando llega cuando llega el papá? O está uno cuando estás acostada, ya te vas a dormir y es cuando el bebé empieza, cuando se despierta el bebé y empieza como loco a muévese, ya no se diga que come una chocolate o un jugo de naranja. Que vean, ya cuando me tocaba que ultrasonidos. Ajá. A ver, está muy flojo este bebé, hay que despertarlo, a ver que se mueva. Y me daban un juguito de naranja, me comía un chocolate y entonces el bebé se ponía a bailar. Y entonces es algo muy normal, ¿verdad? Y maravilloso sentir a tu bebé y lo ves que está moviendo. A las manitas así que cuando se levantan tanto que dices tú, se va a salir, no, se va a salir. Sí, no, y cuando se te entierran acá en las costillas o por todos lados se entierran. Hermoso. Entonces, es algo muy normal de una embarazada. Ajá. Pero como decimos, brinca cuando le das un subidón de azúcar o cuando escuchas la voz del papá. Pero a María, pues nunca la había escuchado, Juan. ¿Verdad? Pero entonces ahí vemos al Espíritu Santo, ahí vemos la misión de Juan. Y dice Isabel, y también Isabel llena del Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Porque como dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Ajá. En el momento en que el bebé escuchó tu voz, ¿verdad? Tu saludo, brincó en mi vientre de gozo. Yo creo que ahí vemos realmente el valor de la vida desde el vientre materno. Sí, que nos digan que es cúmulo de células. Eso quiso, yo creo. Pienso que eso quiso resaltar en ese evangelio que la vida humana tiene valor y tiene su misión y tiene todo desde el vientre materno. Así es. Y bueno, con nos dejamos con este pensamiento. Regresamos en un ratito, vamos a un corte, no se vayan, volvemos con la encarnación y el tema Provida.
Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues estamos hablando en preparación a la Navidad, pues este momento maravilloso de lo que es el Adviento, pues tratando de acompañar, de entender un poquito, pues por lo que pasó María, que pues ella es la reina del Adviento, la reina de la preparación. Hay que pedirle a ella y a José, que pues porque los dos, ¿verdad?, estaban preparando todo para recibir al Mesías. Copiarle, ¿verdad?, que nos enseñen a prepararnos a San José y a María Santísima, a prepararnos para recibir también nosotros a Jesús en nuestras familias, en nuestros corazones. Y pues agradecerles también, aprovechando pues que nos sintonicen, que sintonicen Cristo Rey Radio, que apoyen a Cristo Rey Radio. Ustedes saben que Cristo Rey Radio es por ustedes y para ustedes. Y se sostiene y se mantiene por sus oraciones y por su apoyo económico. Los invitamos a que, si gustan ser donadores de mes por mes, son $20 por mes, y pues con eso ayudarían muchísimo. Necesitamos 150 donadores registrados. $20 al mes ayudarían muchísimo a que se mantenga Cristo Rey Radio al aire. Para seguir llevando la buena nueva, para seguir con todo lo que escuchan ustedes, ya sea la coronilla de la Divina Misericordia, ya sea pues los temas de todos los sacerdotes que pues sus favoritos, ¿verdad? Aquí los tiene Jorge al día, los temas que van también con los tiempos litúrgicos, ¿verdad? Programas especiales. A veces necesitas escuchar algo en el momento adecuado, prendes el radio, hay una palabra de Dios, hay una alabanza, hay un tema en el que Dios te está hablando, y pues si queremos que esto siga, ¿verdad?, apoyar a la evangelización a través de la radio, que llega a muchas personas, que llega a los enfermos que no se pueden levantar, ir a escuchar un tema en la iglesia o algo así, ¿verdad?, a toda hora. Apoyemos pues a Cristo Rey Radio para que esta obra de Dios siga, no la dejemos caer, porque pues es algo bien importante. No tenemos muchas radios católicas, ¿verdad?, que estén llevando la buena nueva. Hay muchas radios llevando música de toda, música, Es lo que iba a decir. Música fea, música que daña el corazón de tus hijos, que daña tu corazón. ¿Y dónde está el buen alimento? ¿Dónde está el apoyo al buen alimento? A la alabanza y a la palabra de Dios, al rosario. Esto es vida. Esto es vida en la abundancia. mañana, vísperas y completas en la tarde y en la noche. Como decías tú, la coronilla de la misericordia, la misa, ¿Sí? Misa en la mañana, misa en la tarde, las predicas maravillosas. ¿Cómo aprende uno de los sacerdotes y de los predicadores en Cristo Rey Radio? Está el padre hablando de cómo debemos ser evangelio. Qué bonito. ¿Y a qué se refería? A que debemos de ser, ahora sí que amor en acción. Evangelio, que el evangelio se haga persona. Pues nada, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Cristo. Pero entonces nosotros debemos hacernos esos Cristos también. Debemos hacernos evangelio para otras personas. Qué bonito. Wow, sí. Y hablaba cómo somos a veces primera lectura, y a veces somos salmo, y a veces somos segunda lectura, pero no somos evangelio. Entonces ya que te digan, no, tú ya eres evangelio, quiere decir que ya estás. No. Ya. Porque mira, primera lectura se refiere a que, tú hablas, ¿verdad? Y conoces, ¿verdad? Un poquillo. Ajá. Pero, ¿por qué? Porque la primera lectura es del Antiguo Testamento y es como que un anuncio. Pero entonces ya ser evangelio ya es vida, ya es Cristo cumpliendo la promesa. Wow. ¿Verdad? Entonces, y así como ese tema y como esos puntos, tantas cosas maravillosas de los predicadores y los sacerdotes. Entonces, bueno, pues si quieren que continúe, ¿verdad?, de toda esta cosa maravillosa, y como dices tú, para contrarrestar toda la música y todas las malas influencias que hay en las demás estaciones. Pues, para el mal hay para escoger, pero que lleven algo bueno, palabra de Dios, alabanza, pues nomás aquí. no más aquí. Así es que sigan apoyando a Cristo Rey Radio
para que esta estación siga llevando la buena nueva. Así es. Amén. Y estábamos hablando de cómo Juan el Bautista salta de alegría en el seno de Isabel, pues ya de una manera anunciando, ¿verdad? Que Jesús es el Mesías. De una manera activa, ¿verdad? Ándale. O sea, desde el vientre ya. Como dice Arjona, ser verbo, no sustantivo, ya está siendo verbo, ya está tomando acción. Pues sí, ya toma acción. Oye, luego los sonogramas, ¿has visto sonogramas? Que está el bebé así normal, ahí X, y oye la voz del papá, y el bebé reacciona, y en el sonograma se ve sí. cómo reacciona el bebé. Y luego en otro sonograma se ponen a aplaudir. Pues el bebé se ponía a aplaudir ahí en el sonograma. Mi vida. Aplaudiendo el bebé. Así aplaudiendo el papá. Y entonces se oye en el video, ¿verdad? Como se ríen y de emoción y de alegría y de asombro de que están aplaudiendo. Y el bebé aplaudiendo en el vientre. No, qué cosas que ve uno y qué bonito ver esos bebés que ya están haciendo muchas cositas. Ya, exacto. A mí me tocó que en mi ultrasonido, Jackie se me hace que era, porque la tengo. Ya ves que toman como fotografías, sí. ¿Verdad? Y le abría su boquita y hacía burbujas, así. Y salía la burbujita y la siguiente burbujita. Y ella bien entretenida haciendo burbujitas. Y le tomamos así, o sea, quedó como de perfil. Ajá. Y luego ya, pues, obviamente, casi 20 años después, se embaraza ella de Addison. Le tomamos una foto en la misma posición. Ay, mi vida. Y tengo los dos ultrasonidos, son la misma. Ay, haz de cuenta que ajá. No sé, la forma de la naricita, la forma del labio, la forma del cachete, la misma. Mira. Entonces, digo, ya Dios manifestándose siempre desde el vientre materno. Es el milagro de la vida. Siempre hay esos milagros de la vida, pero pues en la encarnación de Jesús, pues yo creo que se pasa de milagro de la vida. Sí, pues es que, ¿cómo te tal madre, tal hija? Ajá. Salió igualita, ¿no? Como copia. Como una copia. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de cómo pues Juan salta de gusto. Dice, Juan responde con un gesto humano a la presencia de Jesús aún no nacido. Así el evangelista no solo presenta un episodio teológico, sino un reconocimiento implícito de la continuidad de la vida humana desde su gestación. El hecho de que Dios elija este modo de entrar en la historia tiene profundas implicaciones éticas. En un tiempo en el que la vida prenatal se ve frecuentemente reducida a células, tejido o potencialidad, la encarnación reclama la condición personal del embrión. Dios, al asumir la vida humana desde su inicio biológico, proclama mediante su acción que la vida en esa etapa es digna de respeto, cuidado y amor. El embarazo de María también muestra la centralidad del cuerpo femenino como espacio de acogida y compromiso. Ay, el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Es sagrado. Yo digo que también, así como la vida es sagrada, el cuerpo de la mujer tiene ese don privilegiado que solo las mujeres biológicas, porque hay gente que se dice que es mujer, ¿verdad? Pero si no puedes dar vida, no es realmente, ¿verdad?, el propósito. Los transgéneros. No, y hasta, no vamos a hablar de eso porque nos desviamos. La maternidad de María es libre, consciente y valiente. Al aceptar ser la madre de Dios, ella colabora con el plan divino desde una disposición interior que respeta el valor de la vida. Su sí no es solo un acto de obediencia religiosa, sino también un acto profundamente humano de apertura al don de la vida. La dignidad humana a la luz de la encarnación. La dignidad humana es un concepto fundamental tanto en la ética cristiana como en el discurso pro vida. Sin embargo, su fundamento suele ser motivo de debate. La encarnación proporciona un sustento ontológico, o sea, del ser, para esta dignidad.
Si Dios se une a la naturaleza humana, entonces ésta posee un valor inigualable. Desde esta perspectiva, la dignidad no depende de características accidentales como el nivel de desarrollo, la edad, la salud, la capacidad cognitiva o la autonomía. Tampoco depende del reconocimiento social o legal. La dignidad es inherente y absoluta. Pues sí, ¿verdad? No, lo que decíamos, no porque ya gana o porque ya va a la escuela o porque ya habla, entonces ya es persona. No, es persona desde el momento que está en el vientre, desde que fue concebido, desde que eres cigoto, desde que eres embrión, ya está toda ahí, ya está uno todo completo, ¿verdad? Ya lo único que necesita es tiempo para desarrollarse. Y entonces, por tanto, ya desde ese momento vales igual que si tuvieras 20 años, que si tuvieras 15, que si tuvieras 40. La encarnación revela que la vida humana es un bien en sí misma y no un medio. Esta idea contrasta con enfoques utilitaristas que tienden a evaluar la vida en función de su calidad, productividad o carga. Pues lo que decíamos, ahorita estaba leyendo una noticia, aquí la pusimos en su programa Todavía es Sagrada en Facebook, justamente de una pareja que le dicen, pues ya aborte a su bebé porque pues van a nacer con deficiencias, van a ser muerto, ya pues no va a tener, va a vivir muy poquito, ni va a vivir, y pues va a vivir enfermo, no va a tener una vida, no va a durar ni una semana, pues mejor abórtelo, ¿verdad? Le decían a los papás. Y entonces los papás se niegan a abortar a su bebé y nace el bebé con... y dura 2 horas. 2 horas nace. 2 horas vive, pero lo disfrutan por 2 horas. El bebé respira por 2 horas, el bebé llora, se acurruca, se toman fotos con su bebé, lo disfrutan, le dan besos, lo abrazan y muere. Y si muere el bebé, desafortunadamente, ¿verdad? Pues venía mal. Pero qué diferencia morir amado, apapachado, con cariño, envuelto en amor, envuelto en los brazos de tu madre y de tu padre. Qué diferencia de morir lleno de amor a morir con una inyección que te detiene el corazón, que te destrozado en pedazos, aplastado tu cráneo. Pues no compares una muerte provocada. Exacto. A una muerte a una espontánea, natural. En los brazos de tu mamá. Pues te conviertes en un asesino de tu propio hijo, si es el caso de que es provocado y de lo peor, porque pues, o sea, si viéramos un aborto en un ultrasonido, vemos el grito que no se puede escuchar del bebé, la desesperación, el miedo, no es miedo, es aterrado. Entonces, ir desmembrando cada parte, o sea, yo creo que la peor muerte que puede existir de un inocente. Pues sí, por lo que decíamos, está tan tranquilo, tan a gusto, disfrutando, sin temor, sin dolor, y de repente, pues, hay que decir, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? El crimen más atroz. Pues sí, que lo haga tu mamá en contra de ti. Sí. Bueno, entonces, pero pues para eso está también la misericordia de Dios. Y también están los procesos de sanación. De sanación, aquí localmente en el viñedo de Raquel, que pueden encontrar. Dice, la encarnación revela que la vida humana es un bien en sí misma y no un medio. Sí, eso ya lo leemos. Dice, Cristo al hacerse hombre
en la pobreza de un establo y en la fragilidad de un recién nacido, reafirma que la grandeza de la vida humana no está en su fuerza ni en su ser. La ética provida inspirada en esta visión sostiene que toda vida humana, incluso la que parece no tener valor a los ojos del mundo, es valiosa para Dios. Pues sí, los que dicen, ay no, pero ¿cómo vas a traer un hijo a la pobreza? O un hijo producto de una violación. Sí, va a sufrir. Ese es el 1% que no, es que la violaron, ese sí lo puede abortar. También ese bebé vale. También ese bebé vale. Y pues sí, no es un argumento válido para matar a alguien. Exacto. Además, la encarnación subraya la unidad de cuerpo y alma. En un contexto cultural que frecuentemente separa la identidad de la corporalidad, como ocurre en el discurso que justifica el aborto, basándose en la idea de que persona no empieza hasta que hay conciencia u autonomía. La fe cristiana insiste en que la existencia humana es una unidad indivisible desde el inicio. Esta unidad implica que desde la concepción existe ya un sujeto humano, no un simple proyecto de la humanidad. El significado profundo de la encarnación es que Dios dignifica toda vida humana al compartirla. Por tanto, la defensa de la vida no es simplemente una postura moral, sino una consecuencia lógica de la fe en un Dios que se hace hombre. Rechazar la dignidad de la vida humana en cualquiera de sus etapas implica desde esta perspectiva contradecir el sentido mismo de la encarnación. Y por eso es que un cristiano, un católico, no puede ser pro aborto. Exacto. No debe, no puede, es inadmisible. No hay congruencia. Ah, exacto. Entonces que no me vengan con que católicos en favor del aborto. No son católicos. No existe o no debería existir esa locura. Exacto, no va. Tanto así que pues se nos pide, ¿verdad?, apoyar a candidatos en la política que vayan con nuestros valores. Que vayan con nuestros valores. La encarnación como fundamento del compromiso pro vida. El movimiento pro vida no se reduce a la oposición al aborto. Su visión es más amplia. Defiende la vida humana en todas sus etapas. Promueve el acompañamiento a las madres, busca estructuras sociales justas y promueve una cultura del cuidado. La encarnación del Hijo de Dios alimenta este compromiso al mostrar que Dios mismo se solidariza con la fragilidad humana. Quien cree en la encarnación no puede permanecer indiferente ante la vulnerabilidad de otros seres humanos. Ser pro vida implica reconocer la dignidad de cada vida sin excepciones. La encarnación inspira este reconocimiento al mostrar que, incluso en su forma más vulnerable, la vida humana es digna de la máxima atención. Jesús no solo asumió la fragilidad del embrión, sino la del niño refugiado, del joven trabajador, del hombre perseguido y finalmente a la del condenado a muerte. Su vida entera es un testimonio de la dignidad humana en todas sus fases y condiciones. Fíjate qué bonito. Él pues fue un huérfano, no por eso valía menos. Fue un condenado a muerte y no por eso valía menos. Fue un niño perdido, ¿verdad? Ahí lo olvidaron sus papás en Jerusalén cuando se fueron y lo olvidaron ahí 3 días. Y no valía menos, ¿verdad? Por ser un niño de la calle. En cierto momento se nos ha perdido un chiquillo. Sí. Y yo digo, ay, yo creo que el Señor puso eso ahí para que nos identificáramos también como papás, yo creo. O sea, tan humanos eran de que les pasó todo, o sea, como a cualquier papá o mamá. Y es lo que decimos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas más habrán pasado ellos como que no están ahí escritas, ¿verdad? O sea, los primeros pasitos de Jesús cuando avisó del baño, me pregunto yo, o sea, digo yo, ¿cómo le hizo la Virgen? ¿Cómo le hizo la Virgen? O sea, también batalló para darle el pecho y sí, porque pues está la Virgen de
la leche, Virgen de la Leche se llama, de la lactancia, a la cual yo me encomendé cuando le di pecho a Elías, porque es algo complicado, nadie habla de esto, pero es algo complicado. Y algo con mucho amor y el regalo más bello que le puedes dar a un hijo. Pero todas esas cosas, pues no están escritas allí, ¿verdad? Obviamente, pues pasaron porque es parte de la familia. Hay muchos santos y santas que han tenido visiones de la infancia de Jesús. Y ay, se me hace tan bonito. Y bueno, los evangelios apócrifos, pero pues esos pues no se usan, no les podemos creer del todo, ¿verdad? Pero las visiones de algunas santas, pues que nos dibujan. Luego vamos a investigar. Creo que Santa Catalina tenía visiones y pues sí, es muy bonito el rosario en la tarde. Es que ponen en Cristo Rey. Está con las imágenes justamente de María. Es un rosario mariano y explicando ella cada misterio. María, con sus palabras, durante el rosario, está explicando ella todo lo que sintió, cómo vivió cada momento cada misterio. Cada misterio. Y entonces explica ella, ¿verdad? Y entonces me di cuenta para qué nací, para acompañar a Jesús, ¿verdad? A mi hijo en estos momentos. Y entonces está muy bonito el rosario de la tarde, es a las 6 de la tarde, a veces empieza a las 6:15, pero ya a las 6 de la tarde sintoniza en Cristo Rey Radio, de lunes a viernes. Y ya, pues, no sé si también sábados y en este adviento muy recomendable, 6, ¿no? 15, sí. Rezar el rosario. A muchos santos se les apareció Jesús en su infancia, ¿verdad? Y en uno de ellos San Pío, pero muchos otros también, que yo creo que es la edad más hermosa y más tierna, que nos ha dicho también que lo que pidamos en su infancia pues será concedido, ¿verdad? Entonces también podemos encomendarnos a Jesús bajo esa advocación, bajo la infancia del divino niño Jesús. Muy bonito, mamá, le gusta mucho la advocación del divino niño. Era devota. Sí. De eso. Dice, el compromiso pro vida encuentra entonces un fundamento en la imitación de Cristo. Así como Dios acompaña la vida humana desde su inicio, también quienes creen en Él están llamados a acompañar y defender la vida desde ese inicio. La encarnación implica que no se puede separar el amor a Dios del amor al ser humano, como señala el Evangelio de Mateo en el juicio final. Lo que hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo lo bueno y lo 25, malo, 40. Si cuidamos y amamos a uno de esos pequeños y todo, ¿verdad? Pero también si lo dañamos de algún modo, como en forma de aborto, pues vamos a dar cuentas a Dios. La defensa del no nacido, del enfermo, del pobre y del anciano se convierte así en un acto de amor hacia Dios mismo. Y luego, pues lo que hacemos, ¿verdad? Qué bonito que en este Adviento y en esta época de frío, lo que decías tú, traer una chamarra, dos, ahí en la... Pues sí, ¿verdad? Cosas que a lo mejor ya no usamos aquí en la casa. O que tenemos dobles. Que lo traemos aquí en el carro. Y si en la calle vemos a alguien que a lo mejor lo necesita, pues en su momento. O llevarlo a los centros de acopio, ¿verdad? Hay muchos lugares donde podemos llevar cosas ahorita. Además, la encarnación manifiesta el valor de la corporeidad humana. En un mundo donde frecuentemente el cuerpo es tratado como un objeto manipulable o descartable, la encarnación coloca al cuerpo en el centro de la dignidad humana. Esto tiene implicaciones no solo para el aborto, sino también para debates sobre la eutanasia, la manipulación genética y el uso del cuerpo en industrias como la pornografía o la explotación reproductiva. La postura provida, iluminada por la encarnación, propone una visión integral de la persona basada en la unidad cuerpo-alma y en la sacralidad de cada cuerpo humano. Y pues sí, también hemos hablado, y no hemos hablado mucho, porque también hemos hablado de la pornografía, y la trata de blancas, y pues ahora cómo se usa, pues ya no es secreto,
ya si no saben, si no se han enterado es porque viven bajo de una roca o porque nada más ven Televisa. Pero, pero sabemos cómo pues los carteles ahora no solo trafican drogas y armas, trafican personas para la pornografía, para la prostitución y para vender los órganos. De eso habla la película de... Ay, esto... El sonido del... Sí. ¿Cómo se llama? ¿El sonido de la libertad o cómo? Sonido. Sound of Freedom. Ajá. Ajá, el sonido de la libertad. Sí, entonces habla de cómo usan a los niños para efectos de pornografía, de prostitución, pero también, no sé si se menciona ahí, pero también pues desafortunadamente se usa para... los órganos, para quitar los órganos y venderlos. Si no han visto esa película, pues véanla. Uh-huh. Estaba diciendo un sacerdote de que, porque le decían, es que van a vender al niño. Y el sacerdote como que no lo creía y fue y acompañó a ver qué está pasando. Y sí, es que ya está el niño vendido, $20. Wow. En no sé qué parte en Sudamérica. Y pues se lo van a llevar mañana, o sea. Wow. Y entonces... ¿Qué hace? Fue la primera vez que se enfrentó a esta situación y el padre, ¿qué hizo? Pues lo compró, dijo, pues ¿cómo se lo van a vender para que lo hagan pedazos o qué sé que le van a hacer? Lo compró el sacerdote, wow. Compró al niño para evitar que fuera a dar a manos de otra gente. Dijo, pues si ya está vendido, de todos modos, se van a deshacer de una manera o de otra, si no lo venden ahorita, se lo van a vender a otro. Por mucho que yo los convenzo que les dé los $20 para que se quede ahí el niño, ¿no? Entonces, les dio los $20, agarró al niño y ahora ese sacerdote se dedica a rescatar niños de esa manera. Wow. Entonces, ya parece al principio, irreal. Exacto. Eso, pero cuando él le contaron, él así como que me estás hablando me estás inventando. Hasta que él se encontró en esa situación de frente. Y ahora se dedica a rescatar niños. Bueno. Entonces, pues nos queda bien poquito, nos quedan 3 minutitos. Nada más, a ver, aquí tratamos de terminar, pero justamente es lo que el tema Provida es, pues no nada más el proteger al bebé en el vientre, que ya pues es bastante, ¿verdad? Es muy importante permitirle al bebé que nazca, que tenga vida. Pero ahí no acaba toda la misión sí, Provida. No, pues es el acompañamiento, ¿verdad? Como dice, a la mamá, a la familia. Y no nada más es el tema del embarazo, no. Es como dice aquí la eutanasia, la manipulación genética, lo que decíamos de que cuántos son para lograr un bebé que nazca in vitro, son 7 los que tienen que morir. Que ya son, o sea, bebés, ya la concepción ya surgió. Ya, o sea, matan a 7 bebés para que nazca ese que quieres tú. Sí, ajá. Porque pues no, ahora sí que no se logran todos. Y ese es la estadística, ¿verdad? Para lograr. Más o menos, pueden ser más, pueden ser menos. Exacto. Pero más o menos. Pero para que se logre uno concebir, ¿verdad? Y muchas veces los papás que toman estos tratamientos de fertilidad no lo saben, no lo investigan, no se los dicen ahí, está igual que como el aborto, no les dicen toda la verdad, toda la realidad. Entonces ellos hacen esto, pues, entre comillas, inocentemente, pero estamos también atentando contra la voluntad de Dios. Entonces nosotros como católicos no podemos fomentar, no podemos apoyar, no podemos tampoco pues promover la fertilización, o sea, tampoco no es algo que Dios quiere. Existe la adopción. Si tanto quieren ser papás, convertirse en papás, existe la adopción. Exacto. Y pues se nos acabó el tiempo. Pues nada más les dejamos así para que sigan reflexionando en este tema en este momento de Adviento. Pues que María es nuestro modelo Provida. Pues que la encarnación nos tomemos de la encarnación cuando suframos, recordemos que Jesús también sufrió, que María también sufrió al perder a su hijo,
Y pues qué mayor solidaridad de Dios de sufrir con nosotros. Claro. Y por nosotros. Por nosotros. Y bueno, acompañarnos de María Santísima como modelo provida, como modelo de espera, de esperanza y de adviento. De fe. De fe, de sí, ¿verdad? De fiar, de sí a la vida y de dar el sí a la voluntad de Dios en todo momento. De San José, también tremendo. Dar ese sí, esa respuesta activa, valiente, constante y no preguntar. José le soñaba una cosa y órale, la hacía y eso era. El animarse también José, ¿verdad? A proteger a María y al Mesías. Entonces, pues bueno, con esto nos despedimos. Les damos muchísimas gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga en esta época de Adviento y de Navidad. Pues que nuestros corazones se preparen para la venida de nuestro Dios en esta bella época. Y no olviden confesarse. Bien confesados para estar en estado de gracia. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bendiciones.